Queda con ustedes Diego Martín Fernández. Muy bien, gracias Carlos Avilés. Un gusto que después de 7, 8 años nos presentes de nuevo. Hola a todos, gracias por su asistencia. Y bueno, sí, como decía Carlos Avilés, ya después de 13 años nos sentimos más que victorenses. Siento realmente en esta ciudad un amor, una empatía, una afinidad enorme. Y por supuesto por toda la gente con la cual nos hemos relacionado, conectado, vinculado. Y eso me ha hecho descubrir que esta ciudad tiene cosas muy especiales, de las cuales quiero comenzar a hablar en esta plática. Gracias por darse el tiempo de venir, Y espero que luego que hayamos terminado, en ustedes se comience a generar la inquietud, el anhelo, las ganas y el deseo de querer saber más y de querer conocer más. Por eso comenzamos con las preguntas y esas imágenes. Muy bien. ¿Qué somos? Todos nosotros hemos hablado, hemos conocido, hemos creído, porque así se nos ha enseñado, de que somos almas, seres de energía, personas que nos componen esencialmente diferentes tipos de cuerpos. Es muy conocido el tema de los chakras o lotos. Me imagino que la gran mayoría ha podido oír sobre todo eso. Y para aquellos que no, déjenme decirles que hay 7 centros de energía en nosotros. Esos 7 centros tienen características muy importantes, muy fundamentales, que debemos nosotros aprender a conocer y poder trabajar y poder desarrollar. Ustedes no crean que ya venimos a este mundo terminados. Ustedes no crean que ya estamos en la cúspide evolutiva. Nos falta aún mucho. Estamos en un estado lactante, pequeño, aunque nos duela, primitivo. Basta con ver las noticias, la realidad en la que vivimos y entenderemos que esto es así. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre que las grandes respuestas que en algún momento en donde posiblemente nos hayamos inspirado no tienen una respuesta total, absoluta, demostrable? A lo más que se ha llegado de parte de las grandes religiones es que nosotros debemos de creer, es que nosotros tenemos y debemos de tener fe. Y más tarde, cuando desencarnemos, comprobaremos que eso es así. Sin embargo, ¿por qué Dios nos dio a nosotros la capacidad de discernir, de preguntar, de experimentar, de vivir? Las grandes respuestas, aunque ustedes no lo crean, no viene de parte de un vidente. Viene de parte de una persona que puede y tiene que llegar a ser y alcanzar lo evidente. Con eso no quiero decir que la evidencia no exista. La evidencia sí existe. Y la evidencia es tener una visión más allá de lo físico. Algunos de los que están presentes, no tengo la menor duda, de repente han vivido alguna experiencia así y podrán confirmar lo que estoy expresando, lo que estoy diciendo. La mayoría tal vez no ha visto muchas cosas de aquello que no sea físico,
Y posiblemente tampoco quiera verlo porque, Dios mío, se espantaría, se asustaría, tendría mucho miedo. Estamos programados para tenerle miedo a aquello que desconocemos. Algo que debe de cambiar, tiene que comenzar a cambiar en nosotros. Comenzamos esta plática preguntándonos dónde está la respuesta y hasta dónde tenemos que ir. La respuesta está aquí, en nosotros mismos. La respuesta es aprender a ir hacia adentro. La respuesta es conocernos más allá de lo físico, trabajar con esos aspectos sutiles en nosotros y empezar a vivir el fruto de esa transformación que es fundamental, que es necesario y de lo cual estamos destinados nosotros a vivir. ¿Cómo voy hacia adentro? Miren, tenemos que saber que todos nosotros podemos alcanzar realmente un despertar a través de las experiencias a las que se les han conocido como experiencias místicas, pero no son ni más ni menos que una reconexión con nuestra esencia, con nuestra fuente, con nuestra naturaleza. Y para poder llegar a eso, para poder vivir eso, algo que no se nos ha enseñado y que a partir de ahora nos hemos propuesto aquí en Victoria empezar a divulgar, empezar a sembrar con mucho mayor fuerza, es que tenemos que entender que los 4 primeros cuerpos de los cuales nosotros estamos conformados son nuestra responsabilidad y son con las cuales tenemos que trabajar. Esos 4 primeros cuerpos, para poder vivir esas experiencias que nos llevan más allá de lo físico, y no es que tengamos que salir volando a algún lado, Aquí, en este mismo sitio, nosotros estamos conscientes de la tercera dimensión, de esta realidad material. Pero eso no significa que sea lo único que exista. Es muy triste, es lamentable que nos perdamos lo más maravilloso que pueda llegar a estar sucediendo en este mismo sitio, en este mismo lugar y en este mismo momento. Esos 4 primeros cuerpos de los cuales tenemos que conocer y tenemos que ser responsables son de los que quiero hablar un poquito. Los otros 3 superiores, mejor dejarlo para más adelante porque ya bastante trabajo tenemos con estos 4 primeros. En primera instancia es el cuerpo físico, bien conocido por nosotros, que muchas veces no respetamos, que muchas veces no valoramos y que no cuidamos. Yo creo que eso es bastante conocido respecto a qué cosas debemos y tenemos que hacer para tener un cuerpo físico en óptimas condiciones. Buena alimentación, ejercicio, buen sueño, descanso, ya lo sabemos a eso. Hay otros cuerpos también, tal vez no tan conocidos, pero que también debemos de conservar ese orden, ese equilibrio y esa estabilidad. El segundo cuerpo es el cuerpo vital, el cuerpo de nuestras energías. Es muy importante no excedernos, no ir más allá de aquello que nuestra energía puede brindarnos y puede darnos. Debemos de respetar esa parte. El tercer cuerpo es el cuerpo emocional, otro del cual se nos complica mucho a nosotros conservar un equilibrio, conservar una estabilidad. A veces es el que nos hace sufrir más a todos nosotros. Sin embargo, debemos aprender a conservar esa salud en ese aspecto también. Y por último, y tal vez el más complejo de todos, pero que también es importante, es el cuerpo mental. ¿Cuántos de ustedes tienen un equilibrio, un ordenamiento de los pensamientos de la mente? ¿Son conscientes de lo que generalmente están pensando todos ustedes las 24 horas del día?
Creo que no. Bueno, esos 4 cuerpos son fundamentales que tengamos bien presente y que logremos alinearlos y logremos una salud. Quiero decirles que ese es el camino espiritual. Eso es lo que realmente nos va a llevar a vivir un estado de alegría, de paz, de candor, de espontaneidad, de dulzura, así como los niños. Jesús decía, no sed como niños, para ellos es el reino de los cielos. Ellos tienen esos 4 cuerpos muy bien armonizados. Lamentablemente luego crecemos, vamos perdiendo la niñez y empieza a entrar toda esa contaminación, perturbación, desequilibrio. Y entonces, en vez de cada vez estar más cerca a todo lo luminoso, lo elevado, lo positivo, sucede todo lo contrario, nos vamos alejando y recordamos nuestro pasado, nuestra infancia, como algo muy alegre, muy hermoso, que ya no vamos a recuperar. ¿Cómo es posible que a medida que vamos creciendo sentimos nostalgia por nuestro pasado, que la mayoría de veces ha sido mucho mejor? Pasa el tiempo y nos vamos cargando de preocupaciones, de frustraciones, de decepción, de dolor, y llegamos a una vez con un paquete tremendo. ¿Ese es nuestro destino? ¿Eso es natural que suceda? ¿Eso debe de ocurrir? No, eso se llama karma. ¿Sí? El karma no es ni más ni menos que el efecto boomerang, es el recibir todo aquello que empezamos a generar. Yo le explico de mejor forma que es como jugar al frontón, ¿no? Tiramos una pelotita y bueno, va a rebotar el frontón y va a regresar esa pelotita con la dirección y con la fuerza que nosotros la generamos. Esa ley es importante siempre tener en cuenta, siempre tener presente. Cada quien cosecha lo que siembra. Eso es importante. ¿Por qué nos empecinamos entonces a sembrar cosas negativas? ¿Por qué no podemos ser lo suficientemente hábiles, sabios, conscientes para estar generando condiciones positivas en el aspecto físico, en el aspecto energético, en el aspecto emocional, en el aspecto mental? Entonces, claro, llegan las complicaciones, llegan los problemas, las dificultades, y nos estamos lamentando. Y nos estamos y entramos en un estado y una condición de dolor y de sufrimiento. ¿Será que ese es el único camino para aprender y para crecer? Porque recuerden ustedes que el karma también se traduce como lecciones no aprendidas. El karma no es una venganza de la naturaleza de Dios por nuestras faltas y nuestros pecados. No. El karma llega, ni más ni menos, y el sufrimiento se desata, y el dolor, y la pena, y la tristeza, cuando nos llega esto, lo que hemos de llamar Dharma. Ese es el maestro bueno, ese es el maestro guay. A ese tenemos que recurrir. Pero para eso tenemos que ser todos nosotros estudiantes aplicados. Estudiantes de los cuales nos hemos hecho responsables de esos 4 primeros aspectos. Recuerden ustedes que estos 4 primeros cuerpos también se lo ha asociado a los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. ¿Sí? Con esos 4 elementos, con esos 4 cuerpos, son con los que tenemos que trabajar. De esa forma, siendo responsables, alineando esos 4 elementos y unificándolos, una verdadera alquimia de ese proceso, es que entonces nuestra vida comienza a transformarse en algo dármico. Y entonces ya no hay dolor, y entonces ya no hay sufrimiento, y entonces ya no hay enfermedad. Porque déjenme decirle que aún inclusive la enfermedad es karma. Nada de lo que está afuera
no se ha vivido si primero no se ha generado dentro. Nosotros no podemos hacer responsables a nadie fuera de nosotros. Nosotros creamos nuestra realidad. Y esto no es cuestión de creer o no creer ya, ¿eh? Esto es algo que ya ha sido comprobado científicamente. ¿Sí saben de esas pruebas que se han hecho? Que la ciencia ha demostrado de que los átomos se mueven dependiendo del observador. Sí. O sea, si ustedes están observando un mismo átomo, algunos lo van a ver moverse así, otros lo van a ver moverse así, otros hacer circulitos, otros hacer un 8, y lo estamos viendo en el mismo momento, todos nosotros. ¿Cómo es posible que ese átomo adopte diferentes tipos de movimientos o circunstancias si todo lo estamos viendo en el mismo momento? Es el observador el que hace la diferencia. Ustedes no crean que la naturaleza existe si no hay alguien observándola. Todo a nuestro alrededor existe porque hay observadores, que somos nosotros, esta conciencia que somos nosotros. Lo que pasa es que esta conciencia está bastante inarmónica, defectuosa, perturbada. No se llega a manifestar con esa luz, con ese poder. Entonces recuerden esto, dar es positivo, se traduce, y ma, camino. Car es algo negativo, y ma, por supuesto, también camino. Y este es el que debemos de elegir, este es el camino, siempre. Pero debemos de ser excelentes estudiantes, debemos de comprometernos con las cosas positivas y debemos de trabajar para alinear esos 4 cuerpos. Se ha hablado de la mente y corazón, de ese alineamiento. ¿Cómo es posible que pensemos cosas que no sintamos y sintamos cosas a las cuales no estamos de acuerdo en el momento que las pensamos? Me imagino que todos ustedes han vivido ese drama tan humano, tan común, pero para nada normal. Porque eso es otra cosa, ¿eh? ¿Qué es normal? Yo creo que el que definió lo normal es bastante anormal. Porque es normal que haya violencia, porque es normal que haya odio, porque es normal que haya sufrimiento. No, señoras y señores, no es normal. Lo normal es otra cosa. Y lo normal es una vida llena de felicidad, de alegría, de dicha, de expectatividad, de sorpresa. Eso es normal. ¿O acaso cuando ustedes están enfermos es normal que estén enfermos? Para algunos sí, ¿no? Pero espero que para la mayoría no sea normal que estén enfermos. No, lo normal es que estemos saludables. Y claro, no lo reconocemos, no lo destacamos, no lo agradecemos, ¿no? Entonces sucede como algo que debe y tiene que ocurrir. Perdemos la salud y ahí sí, Dios mío, se viene el mundo abajo. Qué hermoso era tener salud. Eso era normal. Perfecto. Todo lo negativo es enfermedad. Y todo lo negativo que yo pueda estar viviendo es algo que no es normal. Muy bien. Es importante también entender que eso que está allá afuera es similar a lo que está dentro. Y lo que está dentro es similar a lo que está afuera. Eso no es nada nuevo. Algunos que han leído un poco, que han conocido tal vez algunas tradiciones y sabidurías, y filosofías también, han conocido y han aceptado de repente que el mundo es fractal. Por eso se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, somos una gotita de ese gran mar que es la divinidad. Si nosotros sacamos un vasito con agua del mar
y analizamos los elementos que en el mar existen, en ese vasito con agua vamos a encontrar que los elementos son similares a los del gran mar. Son iguales, son los mismos. ¿Qué es lo que varía entre el vasito con agua de mar y el gran mar? Pues el tamaño, nada más. Así estamos nosotros. Hay un universo gigantesco, infinito a nuestro alrededor. Pero hay otro también muy similar adentro, dentro nuestro, del cual no somos para nada conscientes. Avanzar espiritualmente significa ir reconociendo todo eso tan infinito, todo eso tan mágico, todo eso tan maravilloso que existe en nuestro interior. Y empezar a darnos cuenta que afuera y adentro es lo mismo. En estos momentos nosotros no observamos lo mismo adentro y afuera porque nosotros somos muy diferentes. Aquella vibración que el universo está generando. Esa es la voluntad del Padre. ¿Sí? La voluntad del Padre es una sinfonía, es una vibración, es una nota de la cual todos nosotros tenemos que alcanzar para poder despertar a eso. Les decía, comenzando la plática, que Ciudad Victoria es un lugar muy especial. Y fíjense, les voy a decir por qué es especial. Especial, la mayoría va a estar de acuerdo conmigo, para muchas cosas negativas, ¿no? Aquí todos nosotros, directa o indirectamente, estamos relacionados. Algunas veces nos hemos visto, sin ningún lugar a duda. En algún lugar nos hemos cruzado, a excepción de alguien que venga de afuera. Pero la gran mayoría de todos nosotros estamos vinculados energéticamente. Entonces sucede algo negativo y claro, tiene una fuerza, todo eso negativo crece de una forma potencial tan grande, como un chisme por ejemplo, que en grandes ciudades no ocurre, no pasa. Las envidias también, por ejemplo. Qué tremendo, ¿no? Uno se encuentra frente a una fuerza adversa que en una gran ciudad generalmente no se vive. Eso lo sé por experiencia. Buenos Aires es una gran ciudad como México, Monterrey, y las cosas que se pueden llegar a vivir aquí en ese sentido es inexistente. Allá uno es un cero a la izquierda y realmente no es para nada conocido, a excepción que sea una estrella de televisión, ¿no? Y todo eso. Un Maradona, por ejemplo. Bueno, pero ¿qué tal para lo positivo? Tenía que nombrarlo, ¿no? No. ¿Qué tal lo positivo? ¿Será que esa misma fuerza puede ser también aprovechada y usada para las cosas positivas? ¿Será que como todos estamos conectados, si yo genero una idea, una enseñanza, una intención, un sentimiento, una oración, una vibración positiva, entonces voy a tener una fuerza tan grande que en una gran ciudad es muy difícil de alcanzar? Sí, eso es así. Y en eso me he concentrado desde el principio en esta ciudad. Porque aquí las pruebas son mucho más fuertes, mucho más grandes, a todos los niveles, que en una gran ciudad. Y eso es justamente porque todos estamos conectados de una o de otra forma, como ocurre, por supuesto, en otros pueblos y en otras ciudades pequeñas como esta. Entonces, es ideal para empezar a sembrar de forma trascendental, poderosa, la visión, la verdadera fuerza del amor. Porque el amor es la base de todo este crecimiento que tenemos que desarrollar. Los egipcios hablaban del amor como la fuerza de perfección. Si hay amor, es esa levadura que nos va a hacer crecer ineludiblemente.
sin retraso, sin espera, sin ninguna pausa. Es el amor el que va a generar en nosotros esa vibración que nos va a unificar. Pero claro, las experiencias que muchas veces nosotros tenemos en relación al amor han sido dolorosas, han sido frustrantes. Basta con escuchar las canciones más famosas, románticas, ¿no? Son despechos, desgarros, dolores, celos, apegos. ¿Será que eso es el amor? ¿Será que todo eso me lleva a mí a la perfección? No, claro que no. Ese no es el amor. El amor para la mayoría de nosotros se nos es desconocido, a excepción aquellas que han sido madres o algún que otro padre por ahí también, muy maternal también. ¿Sí? El amor de madre se acerca mucho a la verdadera vibración de amor. También hay madres muy llenas de un montón de cosas negativas, ¿no? Que aman de forma posesiva, apegada, y bueno, eso los aleja un poco y frustra y daña al hijo. Pero digamos que muchas de las madres pueden vivir y experimentar algo muy cercano a la verdadera vibración del amor. Por eso para muchos es una verdadera bendición tener un hijo. ¿Sí? ¿Será entonces que tengo que ser madre? ¿O yo que soy hombre y no voy a ser madre, no voy a vivir el verdadero amor? No, hay otros caminos, señoras y señores. No tenemos que esperar que la ciencia haga que los hombres quedamos embarazados. Hay otra forma. Claro, cuando queremos vibrar en amor, y cuando hablo de amor hablo de incondicionalidad, hablo de libertad, hablo de desapego, hablo de juego, de risa, de dicha, de abundancia, de comprensión, de tolerancia. Fíjense cuántas cualidades, cuántas virtudes debo de sumar en mí. Claro, cuando hablo del verdadero amor, me encontraré que mucho a mi alrededor vibra de forma adversa al verdadero amor. Porque tengo que decirles algo, señoras y señores, gente de Victoria amada. Esto que hemos de llamar nuestra realidad no va en sentido y en dirección hacia Dios. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Qué terrible eso. ¿Sí? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. O sea, como si hubiera otros mundos, otras realidades. Y si este reino, o sea, este mundo y esta realidad no es del Señor, de los seres de luz, ¿de quién es? ¿Sí? Hay fuerzas oscuras que tienen el control de esta realidad, de esta humanidad, de nosotros mismos, desde hace muchísimo tiempo. Miles y miles de años han tomado el control y no son de esta realidad. Por eso es que permanentemente se nos bombardea a todos nosotros para vibrar bajo. Las noticias de guerras, de hambruna, de apocalipsis, fines del mundo, de angustias, de crisis, en todos los aspectos, es el pan de cada día para todos nosotros. De violencia, ¿no? Si sabremos de eso aquí en Victoria. Y claro, todo ese tipo de cosas, queremos vibrar en amor, queremos resurgir a un estado de conciencia superior, pero todo eso no nos permite. ¿Y entonces tenemos que aceptar toda esa realidad? No, no la debemos de aceptar. Tenemos que dejar de ser o de pertenecer a esa granja humana. Tal vez hayan oído hablar de ese término, o a esa matrix que también se le ha llamado. Esta red que nos mantiene a todos atrapados sin darnos cuenta, porque no hay mejor esclavo que aquel que no sabe que es esclavo. Ese no se va a querer escapar nunca. Ese se va a mover alrededor de la cerca, alrededor de esta realidad, creyendo que es todo lo que hay, creyendo que tiene libertad, y no es así. Todo esto que quiero hablar y estoy hablando en esta plática, siempre se ha sabido en escuelas de misterios,
en templos de sabiduría. Y siempre se lo ha conservado en secreto todo esto. Por eso la palabra hermético es secreto. ¿Sí? Y ustedes saben que la palabra hermético viene de un gran maestro que existió en la antigüedad, de Hermes. Eran tan celosa esa gente que no quería expresar o dar a conocer esta sabiduría y esta enseñanza. ¿Eran tan egoístas acaso? No, ha debido y ha tenido que ser secreta porque la mayoría de la gente no ha sido capaz nunca hasta este momento de aceptar de todo esto que estamos hablando. Jesús es uno que se atrevió a hablar de las cosas que había aprendido en escuelas de misterio en Egipto, y miren cómo le fue. Pero afortunadamente ya no estamos en esos tiempos de hace 2000 años. Afortunadamente existe una red también aquí dentro de la Matrix que se llama Internet. Afortunadamente los medios de comunicación ahora han expandido nuestra comprensión y nuestra conciencia. Y ahora sí, llegó el momento, llegó la oportunidad para todos nosotros, llegó para inclusive sembrar aquí en Ciudad Victoria esa intención, ese deseo y ese anhelo de comenzar a ser una ciudad especial de luz. ¿Y a dónde tengo que ir o qué tengo que hacer? Trabajar con uno mismo. Aceptar una actitud de mejoramiento y de perfección permanente. Ser sinceros con nosotros. Plasmar la honestidad, la verdad y el amor en todas direcciones. Parte de la gente que está aquí ha estado trabajando conmigo desde hace algunos años. Y podría dar testimonio, y podría dar ejemplo de que lo que les estoy diciendo es real. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero todos han experimentado que esa transformación y esa vida mágica puede ser posible. Y que de una o de otra forma estamos ligados y conectados de una manera extraordinaria, suprema, maravillosa. Cada uno de nosotros, solo a partir que vive una experiencia mágica, entonces se convence absolutamente de que todo eso vale la pena y que hay que profundizar y que hay que trabajar. Porque aquel que cree, y todos nosotros somos creyentes en mayor o en menor medida, siempre hay un rincón en donde está la duda. ¿Sí? El que cree con el tiempo puede cambiar de idea. Puede cambiar de creencia, ha sucedido, ha pasado. Sin embargo, aquel que experimenta, aquel que manifiesta, que vive una experiencia, una situación, pues ese ya no cree, ese sabe. Y ahí hay una enorme diferencia, el creer en el saber. Hay un canal de YouTube en donde estamos poniendo las pláticas, se llama Manifestación Mística, ¿sí? Ustedes entran a YouTube, ponen Manifestación Mística, está el canal y ahí hay diferentes charlas. Esperemos que prontito ya esté esta también subida ahí. Y bueno, permanentemente estamos hablando de la necesidad de todos nosotros de tener que alcanzar esas experiencias, pero no las vamos a alcanzar si no las buscamos. No las vamos a alcanzar si no nos proponemos con energía, con sinceridad, con intensidad, con verdadera entrega a todo esto. Porque es para eso que hemos venido, señoras y señores, gente de Victoria querida, amada. Es para eso todos nosotros que hemos encarnado. Tenemos la libertad de vivir todo lo que querramos. De hecho, así decía el contrato cuando encarnamos. Y firmamos directamente, ¿no?, ese contrato, porque decía, puedes pensar, hacer y sentir lo que quieras. Ah, maravilloso, dijimos. Pero claro, hay una letra chiquita que que muchos no hemos leído y que decía, pero se te va a regresar
todo eso que has pensado, has sentido, has hablado. Y entonces, claro, esa noche oscura que existe en nosotros se empieza a transformar en luz. Debemos de superar, debemos de ir más allá del concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque si cada uno de nosotros se nos pregunta quiénes somos, pues vamos a decir el nombre, sexo, nacionalidad, eso es lo que soy, de tal familia, de tal sangre, de tal casta. Esas son puras etiquetas, eso no es lo que somos. Él es mi marido, mi esposa, mi hermano, mi padre, mi madre. Son etiquetas también. Aquí hay un solo lazo familiar entre todos nosotros y es el de hermanos. Nada más. Digo, vivamos en esas formas, porque estamos en un mundo de la materia, pero no nos creamos todo eso. Vayamos mucho más allá del ego. ¿Sí? Que el ego son todos esos paradigmas, creencias y etiquetas que se nos han puesto. ¿Cómo es posible que la mayoría de nosotros no sabe quién fue, dónde estaba o quién era antes de encarnar, antes de venir? La mayoría de ustedes no lo sabe, pero hay algunos que sí lo hemos sabido. ¿Sí? Y esa información está dentro nuestro, dentro, no afuera, no en ninguna biblioteca, no en ningún maestro que nos pueda decir, sino ni en ningún vidente, y mucho menos en la internet, ¿no? Averiguas quién fuiste en tu vida pasada y te sale ahí el nombre. No, eso no es real, no lo crean, por favor. Por eso, ir más allá de esta tercera dimensión, ir más allá de esta realidad, tiene que ser asumido de parte nuestra con compromiso, porque no es para los tibios todo este camino y toda esta actitud que debemos de tener. ¿Sí? A los tibios, decía Jesús, los vomitaré. Qué fuerte, qué radical. Y la mayoría de nosotros hemos sido tibios en muchos aspectos de la vida y con mayor razón en lo que se trata en el amor y en lo que se trata en el despertar. Hemos sido pasionales, intensos, emocionales, impulsivos, pero eso también se trata de tibieza, porque debemos comprometernos con el amor y aceptar al amor de acuerdo a los conceptos que trae, no a los que yo le quiero imponer o a los que me han enseñado que debe de tener. Entonces, ese es el camino de la felicidad, ese es el camino de la dicha, de la claridad, del conocimiento. Ese es el camino y es el camino que nuestra actitud, nuestra decisión, nuestra convicción, nuestra intensidad y compromiso es el que va a generar. Hay muchas personas que preferimos trabajar en grupo porque realmente se vuelve algo muy padre, se vuelve algo muy colaborativo, solidario, en donde cuando uno flaquea y cuando uno de repente se es superado por lo negativo, pues ahí está el compañero o la persona amiga o el hermano que te ayuda y te levanta. Y es maravilloso que así sea, se potencia todo lo positivo. Así como hablábamos que en esta ciudad, por estar de una forma todos conectados directa o indirectamente, si yo me sumo a un grupo, pues las cosas también pueden potenciarse aún mucho más. Un grupo que quiera alcanzar, que quiera vivir, que quiera experimentar las cosas que el universo tiene reservadas para nosotros. Porque no es Dios el que elige, somos nosotros los que nos elegimos a nosotros mismos. Sed perfectos, tan perfectos como mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto hemos seguido ese camino? ¿O en cuánto nos hemos comprometido con todo eso? Muy bien, hay que hacerlo, hay que lograrlo, hay que alcanzarlo.
Ah, caray, díganme si me atraso. Hay que alcanzarlo, hay que lograrlo, hay que vivirlo. Y para todos nosotros eso es posible. En esta nueva era, en donde la atmósfera vibracional que nos está alcanzando, que nos está llegando, hace mucho más factible, hace mucho más posible que todas esas bendiciones nos lleguen de una forma más trascendental. Como estamos encarnados en este tiempo y en esta historia y en este despertar, es nuestro deber asumir entonces el compromiso de nosotros mismos y dejar de pensar, sentir y hacer cosas que son nocivas para las otras personas, pero fundamentalmente para nosotros. Y no me vengan con que según con el cristal que se mire las cosas son positivas o negativas. No, eso no es así. Siempre es muy claro cuando algo es positivo o cuando algo es negativo. Solo debemos de ser honestos, solo debemos de ser sinceros, solo debemos de hablar con verdad y entonces rápidamente nos daremos cuenta cuando algo es positivo y cuando algo es negativo. Nomás observen ustedes cómo se sienten frente a una situación. Y por más que me den miles de razonamientos de que eso es positivo, pues no, señoras y señores, yo tal vez no te pueda comprobar o no te pueda racionalizar del por qué eso no es positivo. Simplemente lo siento y punto. Porque la parte negativa, esa fuerza, esa red llamada Matrix, esa granja humana, realmente tiene muchas estrategias, muchas artimañas para convencernos de que lo positivo es negativo. Y no basta con ir a nuestro corazón, porque ahí está la verdad en todos nosotros. Ahí está el Cristo en todos nosotros. Ahí está Dios en todos nosotros. La parte mental, vivimos en un mundo muy acelerado, muy lleno de estrés, muy lleno de situaciones en constante conflicto. Debemos de tomarnos el tiempo para hacer silencio, aprender a meditar, a orar y poder equilibrar esos aspectos. Se está acabando la pila. Ah, era la pila. ¿Hola? No. ¿Ese se apagó? Bueno. Ahí está, muy bien. Bueno, yo quisiera que ustedes participaran un poquito, ¿sí? Podemos estar hablando horas y horas sobre muchos temas. Y quisiera que tengan de repente ustedes la posibilidad de preguntar para enriquecer un poco más esta plática. Así que, ¿quién tiene alguna pregunta de las cosas que hemos hablado? Que levante la mano, por favor. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿O todo está muy claro? ¿O todo se ha comprendido y entendido y ya saben qué es lo que tienen que hacer? Ahí está. Una pregunta. Sí, dígame, señora. Ahí llegó el micrófono. Muy bien. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo recién tomé un taller sobre un tema así similar. Ajá. Y mi pregunta es, ustedes, ¿qué movimiento es? ¿Qué fin tiene? Muy bien, las etiquetas, ahí está. Me encanta hablar de ese tema. Muy bien. Bueno, sí he estudiado varias cosas, entre ellas el Reiki. Hemos comenzado todo este camino espiritual a través del Reiki. Soy Master Reiki, ¿no? Hace 8 años dimos una plática sobre la sanación, la curación del alma a través de esa energía maravillosa. Sin embargo, no hay ningún camino más que el que he transitado, he aprendido, he conocido y que comparto con todos ustedes. Y que a su vez los aliento para que ustedes mismos descubran
ese propio camino que ustedes tienen. Todos nos podemos ayudar, porque uno con otro no nos diferenciamos mucho. Tenemos problemas y dificultades muy similares. Tengo más de 15 años dando terapias, sesiones. Algunos de ustedes han venido, han concurrido a mi consultorio. Y lo que he oído en estos 15 años son siempre más o menos las mismas cosas, los mismos problemas. Todos nosotros casi las mismas dificultades. Entonces, las soluciones son más o menos para todos similares. Y no hay un hombre detrás de todo esto. De hecho, yo me hago llamar maestro, pero simplemente lo que hago es compartir lo que he vivido, lo que he conocido, lo que he aprendido, porque he dedicado mi vida a todo esto. Y aún me falta muchísimo más. Sin embargo, sé que tengo mucho que compartirles. Y no hay nada más que eso. La intención siempre ha sido de llegar a aquellas personas que ya tienen un alma madura. Porque si son almas todavía muy pequeñas, muy verdes, que tienen la necesidad todavía de vivir en la materia, experiencias vanas, está muy bien. Sin embargo, no podemos nosotros esperar mucho de ellas. Tenemos libre albedrío y si queremos vivir una vida llena de conflictos, problemas, vanidades, idioteces, estamos en la libertad de hacerlo. Yo no soy quien para juzgarlo. De hecho, hemos pasado por ahí. Sin embargo, hay almas que ya están preparadas, y más en estos tiempos, los jóvenes principalmente. ¿Sí? Para muchos de ustedes los jóvenes están perdidos. Una gran parte es real, pero otra no. Hay una parte que no está perdida, está en la espera de recibir cosas valiosas, cosas importantes, trascendentales. Y que en esa primavera de la vida, en ese momento donde la tierra es fértil, si sembramos el anhelo y el deseo de alcanzar lo más elevado, entonces es realmente extraordinario lo que se puede lograr en esa alma. Aquellos que ya pasamos nuestra primavera de la vida, ¿ya tenemos que tirar la toalla? No, claro que no, por favor. La oportunidad siempre está ahí presente para todos nosotros. Y debemos de aplicarnos. Y yo lo único que ofrezco es la oportunidad de brindarle mi experiencia a las personas que tienen el deseo de querer crecer y de querer avanzar, despertar y vivir experiencias hiperfísicas, o sea, más allá de lo físico. Es que esta realidad material, señoras y señores, es muy limitada. Para aquellos que recordamos o tenemos a nivel interno la magia en nosotros, nos frustra. Muchas personas caen en estado psicótico, depresivo, justamente porque no pueden vivir algo que su interior reconoce, mas sin embargo no lo ve afuera. Las drogas, por ejemplo, se ha difundido mucho, es un gran éxito en el mercado, por esa razón. Muchas de las almas que ahora son adictas en las drogas son almas muy avanzadas, que no han encontrado el rumbo, que no han encontrado alguien que realmente les siembre la verdad. Y la verdad es que estamos todos nosotros para cosas grandes, trascendentales. Hay un ser divino en todos nosotros. Claro, entre la divinidad y yo hay una enorme diferencia, pero también eso diría una semilla. Yo y el árbol no tengo nada que ver, diría la semilla. Mira el árbol tan gigantesco, grande, lleno de frutos, y yo una pequeña semillita. Bueno, señorita semilla, señorito semilla, usted puede convertirse en árbol, usted puede dar frutos también, pero tiene que aprender, como toda buena semilla, en primera instancia, ir hacia adentro. ¿No se pone en la tierrita la semilla? Para luego esperar que germine. Debemos aprender a ir hacia adentro. ¿Está sonando el teléfono, por ahí?
Aprender a ir hacia adentro, a atender ese llamado interior que permanentemente nuestro corazón nos está haciendo. Porque así habla la voz de la conciencia, llamándonos, y nosotros nunca atendemos, porque preferimos poner nuestra atención fuera de nosotros, porque preferimos poner nuestro poder lejos de nosotros, en circunstancias, situaciones, personas, y no es así, no debe de ser así. ¿Dónde debe de estar el poder? ¿Dónde debe de estar la fuerza? ¿Dónde debe estar nuestro centro de gravedad? En nosotros mismos. ¿Alguna pregunta más ya para finalizar? Sí. Una preguntita más. ¿Buscaste el despertar o lo recibiste sin saber de él? Solo el que busca encuentra. Sí, por supuesto. Antes de ser encontradores, primero somos buscadores. Nadie va a encontrar si primero no fue un buscador. Pero lo más importante y lo más trascendental es ser un encontrador. Así que les propongo a todos ustedes, vamos a finalizar con este video que vamos a poner, les propongo sean encontradores, encuéntrense a ustedes mismos, encuentren la verdad y encuentren el maravilloso destino del alma